Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Aprende en Casa. Sí, con ustedes, como siempre, todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, la profesora Seidy Salazar Flores. Sí, la profe Sey. Espero que hayan disfrutado mucho sus experiencias de aprendizaje de la semana anterior. Hoy tendremos nuevas oportunidades para aprender y para fortalecer nuestras habilidades de comunicación. Sí, de comunicación escrita y oral. Y por supuesto, tendremos nuestros especiales momentos ortográficos que sé que allá en casa están esperando. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos un acompañamiento a ese proceso de aprendizaje que desarrollan en casa a través de las guías autónomas de español. Sí, recuerden mantener siempre el contacto con su institución, con sus profesores y con este canal. Pero bueno, ¿qué les parece si nos preparamos para la clase? Sí, bueno, digámosle al productor que nos acompañe. Me preparo para la clase. Bien, para la clase de hoy, como siempre, necesitaremos los siguientes implementos. Número 1, el lápiz. Sí, el lápiz de español, muy bien. Y el cuaderno, por supuesto. Y las guías de trabajo autónoma para complementar. Y sobre todo, y esto es muy especial, muy importante, no nos puede faltar, buena actitud. Todo proceso de aprendizaje es mejor cuando tenemos una sonrisa, una muy buena actitud, mucha motivación. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, pero ¿falta la familia? Recuerden, este es un espacio para aprendizaje en familia, así que inviten a sus papás, su mamá, a sus hermanos, tíos, a todos que nos acompañen, que vamos a iniciar nuestra clase de español, ya casi. Así que yo creo que ya va a sonar el timbre, ¿verdad? Señor productor, ¿que va a sonar el timbre? Muy bien, iniciamos nuestra clase de español. Recordemos, hoy vamos a hablar sobre el tema de la comunicación, que es muy importante para los seres humanos. Sí, cotidianamente debemos comunicarnos. Desde que nacemos estamos estableciendo comunicación con los otros. ¿Alguno de ustedes me podría dar un ejemplo de momentos en que utilizamos la comunicación? ¿Alguno, por favor? Luis, veo que usted levantó la mano. ¿Quiere participar? Sí, profe, yo creo que nos comunicamos siempre. Por ejemplo, cuando conversamos con mi familia, cuando voy a comprar a la pulpería, cuando mensajeo con mis amigos también. Muy cierto, Luis. Excelente. Siempre estamos en contacto, ¿verdad? En la vida cotidiana debemos comunicarnos, pero a veces no prestamos atención a la forma en que nos comunicamos. Y eso puede ocasionar ciertos problemas de comunicación, de que el mensaje no llegue bien, que nuestro mensaje pueda ser ambiguo, incomprensible y darse errores en nuestra comunicación. Por eso es importante tener muy claras las estructuras de nuestros enunciados. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a repasar el tema de las estructuras gramaticales, de las normas gramaticales que nos permitan desarrollar mensajes claros y precisos. Sí, para que no les pase lo que me ocurrió a mí el fin de semana. ¿Han visto? Siempre les vengo a contar lo que me pasó. Bueno, vieron que el fin de semana anterior llevé mi mascota, mi hermosa mascota, a que se cortara el cabello. Y le pedí a una amiga que me ayudara, sí, que me diera la dirección de un lugar donde pudiera llevar a mi Rubí, mi perrita, a peluquear, pero tuve un pequeño incidente y me gustaría compartirlo con ustedes porque nos va a servir de ejemplo para trabajar el tema de hoy. ¿Qué les parece si vemos el video de lo que me pasó el fin de semana?
¿Vieron lo que me pasó? Bueno, quería llegar a la clínica y no sabía cómo. Le pedí a mi amiga por mensaje que me especificara el lugar. Pero ¿qué pasó? Ella solamente me mencionó una palabra y no pude ubicarme. ¿Quieren que veamos en detalle el mensaje? Bueno, pidámosle al señor productor que me muestre la imagen del mensaje. Ahí traje la captura de pantalla. Dice, perdón, el edificio azul. Pero yo en ese momento estaba en un lugar donde había muchos edificios de color azul. Entonces mi amiga me especifica, la clínica queda en el edificio azul esquinero. ¿Qué pasó aquí? Ya con esos detalles yo pude llegar al lugar. Sucede muchas veces que decimos nuestro mensaje, tenemos claras nuestras ideas en la mente, pero a la hora de escribirlas o a la hora de verbalizarlas, no lo decimos con la misma claridad de nuestro pensamiento. Y la persona no sabe lo que estamos pensando, ¿sí? Mi amiga sabía exactamente dónde llegar, yo no. Cuando ella me especifica y me da palabras y amplía esa frase que me está diciendo el edificio azul esquinero, esos detalles me permitieron a mí saber dónde ubicar. Lo mismo ocurre en la escritura. Y debemos ser muy cuidadosos, porque la tecnología, lejos de alejarnos de la escritura, nos ha acercado más a los textos escritos. Y es muy importante que en esa cotidianidad de comunicación escrita manejemos normas básicas que permitan que nuestros mensajes sean claros, precisos, comprensibles para nuestros receptores. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta todo eso. Así que hoy vamos a hablar sobre ciertas normas gramaticales que nos van a permitir tener más herramientas a la hora de escribir. ¿Qué les parece si hoy, en Recordando lo Aprendido, repasamos algunos conceptos básicos que yo sé que ustedes han visto años anteriores o con sus profesores en las guías autónomas? Vamos a repasar un poco, ¿sí? Veamos el siguiente video de Recordando lo Aprendido. Hoy en Recordando lo Aprendido hablaremos sobre el grupo nominal. Nos referimos al grupo nominal como el conjunto de palabras en torno a un sustantivo, que será el núcleo. Sobre el sustantivo pueden incidir diferentes tipos de palabras, llamadas modificadores. Estos modificadores pueden aparecer antepuestos o pospuestos al sustantivo. Si vemos en detalle, tenemos la palabra edificio, que es el núcleo. Y este núcleo está acompañado por palabras modificadoras, como el, antepuesto, y azul, pospuesto. Pues bien, estaremos frente a un grupo nominal cuando encontremos un sustantivo como núcleo. Este núcleo va a estar acompañado por modificadores antepuestos, llamados también determinantes, como el artículo. Pueden aparecer también adjetivos antepuestos y también modificadores pospuestos, como el adjetivo, el participio, el complemento preposicional y las oraciones de relativo. Bueno, ¿vieron qué interesante? Hablamos sobre los grupos nominales, que están compuestos por el sustantivo, sus modificadores que pueden encontrarse antepuestos o pospuestos, ¿verdad? Todos esos elementos los vamos a tomar en consideración cuando queremos expresar un mensaje, sea escrito o verbal. Bien, y es muy importante que tomemos en consideración la concordancia. Sí, la concordancia en esas frases nominales. ¿Quieren saber en qué consiste? Veamos el siguiente segmento sobre la concordancia. Bien, hoy vamos a hablar sobre la concordancia. Consiste en la coincidencia obligada que tienen las palabras de un enunciado en los accidentes gramaticales. ¿Accidentes gramaticales? No ese tipo de accidentes.
Nos referimos a los accidentes gramaticales como los cambios que las palabras variables de una oración pueden tener. Por ejemplo, cuando decimos niño, niña, niños, niñas. Los cambios que tienen estas palabras corresponden a los accidentes de género y de número. ¿Claros ahora con qué son accidentes gramaticales? Muy bien. Muy bien. Entonces ya hemos visto lo que consiste el grupo nominal, cómo se estructura, y hemos visto en qué consiste la concordancia. Estos dos elementos importantes nos van a ayudar a comprender las normas básicas de escritura. Sí, vamos a trabajar algunos ejemplos de normas de concordancia que se deben dar en las frases nominales, en los grupos nominales, y también veremos la concordancia que debe existir entre el sujeto y el verbo. Algunas de las recomendaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de estructurar nuestros textos escritos. Bien, recuerden, esta sesión vamos a tener un reto. Sí, un reto. ¿Y en qué va a consistir ese reto? Bueno, vamos a estructurar un mensaje positivo a algún ser querido, a una amistad, a un conocido que ustedes consideren necesita ese mensaje. Un mensaje positivo, pero ese mensaje, muy bien, debe tener normas gramaticales. Deben respetar la ortografía y deben respetar las normas de concordancia que vamos a trabajar en esta lección. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero. Para poder hacer ese mensaje bien bonito, no solamente que sea atractivo, no solamente que tenga un mensaje positivo, sino que también esté bien estructurado, vamos a ver el siguiente segmento sobre las normas de concordancia. Muy bien, jóvenes, en este apartado vamos a ver la concordancia nominal. ¿Sí? Ya vimos lo que es el grupo nominal y sus componentes. Ahora veremos algunas normas de concordancia de estos elementos. Recuerden, es muy importante manejar las normas que nos permitan a nosotros ser más competentes a la hora de escribir. ¿Sí? En la medida en que yo conozca cuáles son las reglas gramaticales, cuál es su función en una frase, en un texto, en una palabra, tendré mayor propiedad para escribir mi enunciado, para estructurarlo y hacer que mi mensaje sea más efectivo. Dicho esto, tomemos nota de cada punto que vamos a analizar. Recordemos que la concordancia nominal se establece entre los antecedentes, los modificadores, antepuestos y pospuestos del sustantivo. Veamos un caso tomado de un artículo digital que habla sobre el cambio climático. En el título dice: la ONU advierte que el mundo corre riesgo de convertirse en un infierno inhabitable. En el subtítulo dice: un informe del organismo internacional señaló que los líderes mundiales deben tomar medidas para revertir los efectos del cambio climático. Muy bien, en este texto de lectura cotidiana podemos ver ejemplos de concordancia nominal. Veamos un fragmento. Un informe del organismo internacional señaló que los líderes mundiales deben tomar medidas para revertir los efectos del cambio climático. Tomemos una de las frases. En esta frase, que está resaltada en negro, tenemos como núcleo informe. Sí, el sustantivo. Como podemos detallar, está en singular. Por tanto, su modificador antepuesto, un, también va en singular. Otro detalle interesante, recuerden que son modificadores del núcleo. En este caso, un es un artículo indeterminado. Nos dice esto que no se especifica cuál informe. De hecho, el artículo no especifica el informe. Lo que especifica y donde quiere orientar al lector es al resultado de ese informe, que es. Igual tenemos modificadores pospuestos en esta frase del organismo internacional. Recordemos entonces que en el grupo nominal, un determinante, como el artículo, va a incidir en el sustantivo. Sí, lo acompaña en género y en número, pero no solamente pasa eso. En ocasiones, el artículo puede especificar el concepto del sustantivo. Por ejemplo, donde decimos un cometa en singular, en masculino, nos estamos refiriendo al astro que orbita alrededor del Sol, mientras que si decimos una cometa en femenino, nos estamos refiriendo al papalote, sí, al juguete formado por un armazón en forma rectangular que sobrevolamos, sí, ese juguete que tanto nos gusta.
Bien, vean cómo un simple artículo puede modificar el concepto de esta palabra a la que nos referimos. Vean qué importante. Vean qué importante tomar en consideración esos detalles. Otro ejemplo podemos observarlo con el uso de el coma o la coma. Cuando decimos el coma con el artículo en masculino, nos referimos al estado grave de pérdida de conciencia, ¿sí? Y la coma al signo de puntuación. Otro caso, el radio o la radio. Cuando nos referimos a el radio, nos estamos dirigiendo a la línea de círculo, sí, desde cualquier punto de la circunferencia, como en matemáticas, cuando debemos sacar el radio de tal circunferencia. Pero te decimos la radio cuando nos referimos a las emisoras que se dedican a la transmisión a través de ondas. ¿Ven? Una sola palabra como marcó la diferencia. El pendiente, la pendiente, también otro ejemplo. El pendiente como un asunto sin resolver y la pendiente generalmente nos referimos a una caída de terreno, ¿sí? O a una línea en caída con respecto al horizonte. Muy bien, respecto al horizonte. Debemos recordar que en el grupo nominal, cuando un adjetivo califica a dos o más sustantivos coordinados y va pospuestos a ellos, se recomienda el plural y masculino. Veamos un caso. Viste traje y blusa blancos. En este ejemplo tenemos traje y blusa como los elementos del grupo nominal y blancos como el adjetivo modificador. Como vemos, traje y blusa son singulares, pero como están coordinados, vamos a colocar su modificador en plural. Igualmente, tenemos traje en masculino y blusa en femenino. En este caso, vamos a utilizar el modificador en masculino. Recordemos también que la concordancia nominal abarca el pronombre con su antecedente y su consecuente. Se emplean para referirse los pronombres a personas, animales o cosas sin nombrarlos. Debemos considerar en los pronombres que debe existir una concordancia entre el antecedente y el pronombre. Por ejemplo, a tus hijas las vi ayer. Sí, en este caso el antecedente es a tus hijas. El antecedente está en femenino y en plural. Por tanto, el pronombre que voy a utilizar debe estar también en femenino y en plural. Es importante recordar siempre nuestro referente, sobre todo cuando vamos a redactar. Cuando hacemos un texto, sea un informe, una descripción, un ensayo, debemos tomar en cuenta cuál es el sujeto que enuncié desde el inicio de mi párrafo, para mantener la correspondencia con sus referentes en el texto restante. Por ejemplo, veamos este artículo dirigido a la noticia del Premio Nobel en Química, ¿sí? El reciente Premio Nobel que ganaron, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna. En este caso, este episodio, este párrafo está referido a Emmanuel Charpentier. Dice, Emmanuel Charpentier, microbióloga de formación, fue quien empezó con el trabajo que ha llevado hasta el Premio Nobel. Si vemos con detalle, nuestro sujeto es una mujer y está en femenino. Y está en singular. Por tanto, los referentes, las palabras que van a estar ahí marcando y refiriéndose a ella, deben estar en singular y en femenino, como ocurre en las palabras resaltadas, quién y ella. ¿De acuerdo? Eso debemos mantenerlo siempre en nuestro texto. Veamos entonces, hay una concordancia entre el antecedente, Emmanuel, y su pronombre quién, igual ocurre con ella. Pero ¿qué pasa si nuestro sujeto cambia y es un sujeto compuesto? Bueno, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, dice en este texto, han alcanzado el reconocimiento internacional por su trabajo conjunto sobre una técnica de edición del genoma. Juntas consiguieron recrear las tijeras genéticas de las bacterias en un tubo de ensayo y simplificaron sus componentes maculares para que pudieran utilizarse en un experimento de gran impacto en la comunidad científica. Reprogramaron las tijeras genéticas para que éstas pudieran usarse en cualquier organismo. Si vemos con detalle, tenemos un sujeto compuesto, femenino, y por tanto, los elementos que se mencionan después deben concordar en femenino y en plural. Muy bien, no lo olviden. Cuando redacten, tomen en cuenta el sujeto y su concordancia con sus atributos o con los pronombres que vamos a emplear para nombrarlos o para referirnos a ellos.
Bien, ahora pasemos a la concordancia verbal. Muy bien. ¿A qué nos referimos con concordancia verbal? Bueno, es la que se establece entre el verbo y el sujeto, en número y en persona. Sí, recordemos que el verbo es una palabra variable de la oración y va a presentar los accidentes de persona y de número. De número, cuando la acción es ejecutada solo por una persona, decimos que está en singular, o cuando está ejecutada por varios, en plural. Igual tendremos las tres personas básicas, primera, segunda y tercera. Bien, la concordancia verbal, por ejemplo, en este caso, dice: los líderes mundiales deben tomar medidas para revertir los efectos del cambio climático. Si vemos en detalle esta frase, esta oración, tenemos los líderes mundiales como sujeto plural y el verbo deben tomar medidas también en plural. Concordancia, verbo en plural. Pero si nuestro sujeto es en singular, por ejemplo, un investigador del organismo internacional señaló que, vemos entonces un sujeto en singular y por tanto el verbo también en singular. Ahora, pasemos a los casos especiales. Un caso especial de concordancia es el que se establece entre el sujeto, formado por varios elementos. Vamos a tomar un caso del Código de Niñez y la Adolescencia. Dice: los derechos y garantías es el sujeto. Este sujeto está formado por dos elementos nominales, ¿ven? Los derechos y garantías. En este caso, el verbo debe ir en plural. Son irrenunciables. Claro, están en plural. Pero ¿qué pasa si estuvieran en singular? Su voz y su presencia atraían al público. Si ven con detalle, en este caso, su voz y su presencia están individualmente en singular, pero como forman un sujeto de forma coordinada, compuesta, él debe aparecer en plural. ¿Qué pasa ahora cuando los elementos coordinados en el sujeto se refieren a una misma persona? El verbo deberá ir en singular. Veamos el ejemplo. Tenemos la actriz y cantante refiriéndose a una misma persona. En este caso, aunque el sujeto tiene dos elementos, se están remitiendo a un mismo referente. En este caso, el verbo irá en singular. Claro está, la acción está ejecutada por una sola persona. La actriz y cantante son la misma persona. El verbo deberá ir en singular. Veamos otro caso especial de concordancia. Sucede con los sujetos cuyo núcleo es un sustantivo partitivo. Sí, nos referimos a sujetos o núcleos partitivos, aquellos sustantivos que mencionan una cantidad, por ejemplo, mayoría, mitad, resto, son ejemplos. La mayoría de adolescentes no realizan suficiente actividad física, señala el título de este artículo digital. Pues bien, si vemos en detalle, tenemos un sujeto donde mayoría es el núcleo, sustantivo partitivo, y el verbo aparece en este caso en plural. La norma nos indica que en esos escenarios puede utilizarse tanto en singular como en plural. En singular porque nos estamos refiriendo a mayoría y en plural porque nos estamos refiriendo a adolescentes, en este caso, a un elemento en plural. Por tanto, cuando tengamos un sujeto partitivo, podemos utilizarlo tanto en singular como en plural. Sin embargo, cuando tengamos un sujeto colectivo sin determinante, en ese caso en particular, el sujeto debe ir en plural. Veamos el caso. Multitud no tiene un determinante. ¿Qué era un determinante? Bueno, es la palabra que antecede a esta frase nominal, como un artículo. En este caso, no tenemos artículo determinante. Por tanto, el sujeto debe ir en plural. El verbo debe ir en plural. Multitud de personas se retiraron antes. Muy bien, hemos hecho un recorrido, jóvenes, por distintos casos de concordancia nominal y de concordancia de sujeto con el verbo. Espero tomen nota de todos estos detalles a la hora de escribir. Sí, recuerden de aplicarlo muy bien en la escritura. Muy bien, jóvenes, vean qué interesante todo lo que aprendimos hoy. Autoevaluémonos. Aprendimos la concordancia del grupo nominal y sus componentes, sustantivo, al modificar antepuesto y pospuesto, y los casos especiales de concordancia. Pero también vimos que debe existir concordancia entre el sujeto
y el verbo de la oración. No olvidarlo cuando hagamos nuestros trabajos escritos, ¿sí? Hemos aprendido eso. ¿Cómo nos sentimos? Posiblemente más seguros, más confiados, porque ya aprendimos algunas normas gramaticales que permitirán hacer nuestros escritos con mayor propiedad y claridad. Recuerden que ustedes pueden reforzar más sobre este tema a través de las guías autónomas que sus profes les envían. Y también pueden consultar en otros medios. Muy bien. Y recuerden seguir aprendiendo, seguir superándose. Eso es parte del proceso de autoevaluación. Bueno, creo que estamos llegando a nuestro final, ¿verdad, señor productor? Recuerden, quien estuvo con ustedes, la profesora Seidy Salazar. Los espero la próxima semana en un episodio más, en un segmento más de Aprendo en Casa. Pero antes de irme, los dejo con el momento ortográfico. Hasta la próxima. Este es el momento ortográfico de la semana. El tema de hoy, la palabra arroba. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Es una unidad de peso antigua que equivale a 11 kilogramos y medio aproximadamente. Como en el ejemplo, necesito 2 arrobas de harina y una de azúcar. Debe ser un panadero. Actualmente, el símbolo arroba es un componente fundamental en las direcciones de correo electrónico.